¿Mencionó Jesús alguna vez el nombre Yahvé en sus enseñanzas cotidianas? Yahvé es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se produjo el cambio al nombre de Dios? ¿Qué relación existe entre Jesús y los nombres divinos del Antiguo Testamento? El nombre de Dios, especialmente tal como se revela en las Escrituras hebreas, tiene un significado inmenso, pues encarna la esencia de la autoridad y la presencia divinas. A lo largo del Antiguo Testamento, nombres como Yahvé y Elohim reflejan diversos atributos de Dios, estableciendo una base para comprender su naturaleza y carácter. A medida que nos adentramos en el Nuevo Testamento, surge el nombre de Jesús, que presenta una interpretación única de estos nombres divinos. Esta conexión plantea cuestiones intrigantes sobre la identidad, la divinidad y la continuidad de la revelación de Dios a través de las Escrituras. Al examinar cómo Jesús encarna y cumple los nombres de Dios, podemos apreciar la profundidad de las interpretaciones teológicas que surgen de esta relación. Al examinar si Jesús utilizó el nombre Yahvé al referirse a Dios, es esencial considerar el contexto lingüístico de sus enseñanzas. Antes de continuar con este contenido, te pido que compruebes que ya estás suscrito al canal. De ese modo, no te perderás ninguno de nuestros contenidos exclusivos que revelan un mundo más allá de lo convencional. No te lo pierdas. Jesús hablaba principalmente arameo, pero el Nuevo Testamento se escribió en griego, donde a menudo se utiliza el término Theos para designar a Dios. Esta elección de lengua refleja el entorno cultural y lingüístico de la época, pues Theos era un término común en griego para designar la divinidad. Aunque Yahvé, derivado del tetragramaton, tiene un significado profundo en la tradición hebrea, Jesús optó a menudo por Theos para comunicarse eficazmente con su audiencia. Además, Jesús distinguió a Dios como Padre en sus enseñanzas, subrayando un aspecto personal y relacional de lo divino. Esta designación era revolucionaria, pues invitaba a sus seguidores a una comprensión más íntima de Dios, en contraste con las percepciones más distantes y formales predominantes en la tradición judía. Al referirse a Dios como Padre, Jesús subrayó la accesibilidad de lo divino y la llamada a una relación familiar con Dios, lo que supuso un cambio radical en la perspectiva teológica. Las implicaciones de estas elecciones son profundas para la teología cristiana. Hacen hincapié en la creencia en un Dios que no solo es trascendente, sino también inmanente, implicado activamente en la vida de los creyentes. Esta comprensión relacional de Dios como Padre sentó las bases del concepto cristiano de la Trinidad, en el que Jesús es visto como el Hijo, afirmando tanto su divinidad como su humanidad. En consecuencia, la forma en que Jesús se refería a Dios configura la identidad y la fe cristianas, invitando a los fieles a una relación transformadora con lo divino. Así pues, explorar la terminología de Jesús revela importantes ideas teológicas que siguen resonando en el pensamiento cristiano actual. Explorar la definición de Dios del apóstol Pablo en relación con las enseñanzas de Jesús revela un rico tapiz de pensamiento teológico que dio forma al cristianismo primitivo. En el libro de los Hechos, Pablo se refiere con frecuencia a Dios, haciendo hincapié en su soberanía y en el cumplimiento de las promesas divinas a través de Jesucristo. Por ejemplo, en Hechos 17, Pablo habla a los atenienses del Dios desconocido, subrayando la naturaleza universal de Dios y su deseo de una relación con la humanidad. Este enfoque subraya la misión de Pablo de conectar con públicos diversos, presentando a Dios como trascendente e inmanente a la vez. El término Theos desempeña un papel importante en los primeros escritos cristianos, pues es el equivalente griego del Dios hebreo. Al utilizar Theos, Pablo se alinea con el contexto cultural de su época, haciendo que el mensaje de Jesús sea accesible al público gentil. Este término encierra la esencia de Dios como creador y sustentador del universo, reforzando la continuidad entre el Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús. Aunque los puntos de vista de Pablo coinciden en líneas generales con las enseñanzas de Jesús, especialmente en lo que se refiere a la naturaleza de Dios como amoroso y relacional, existen notables contrastes. Jesús hizo hincapié en Dios como Padre, invitando a una relación personal, mientras que Pablo a menudo presenta a Dios en un marco más cósmico y judicial, centrándose en la rectitud y la justicia de Dios. Esta diferencia refleja los distintos contextos en los que predicaron. Sin embargo, tanto Pablo como Jesús afirman la centralidad de la fe en Dios y el poder transformador de la gracia. En última instancia, la definición de Dios de Pablo, aunque distinta en su énfasis, complementa las enseñanzas de Jesús, contribuyendo a una comprensión holística de lo divino en el cristianismo primitivo. Esta interacción entre sus perspectivas enriquece el discurso teológico, invitando a los creyentes a explorar la naturaleza polifacética de Dios revelada por ambas figuras. Investigar los términos que utilizó Jesús para referirse a Dios revela profundos conocimientos sobre su relación con lo divino y su posición teológica.
Uno de los términos más significativos que utilizó Jesús fue Abba, palabra aramea que significa padre o papá. Este término íntimo refleja una relación profunda y personal entre Jesús y Dios, que hace hincapié en la accesibilidad y la calidez. Al utilizar Abba, Jesús invita a sus seguidores a una relación familiar similar con Dios, desafiando las percepciones más formales y distantes de Dios predominantes en la tradición judía. Esta elección de lenguaje significa un cambio radical en la comprensión de Dios, no solo como una deidad soberana, sino como un Padre afectuoso y accesible, que fomenta un sentimiento de pertenencia entre los fieles. Además, Jesús citaba con frecuencia textos del Antiguo Testamento, basando sus enseñanzas en la rica herencia de las escrituras judías. Por ejemplo, en momentos de oración y enseñanza, se refería a pasajes de los Salmos y los profetas, ilustrando cómo su misión era el cumplimiento de las promesas de Dios. Este contexto no solo afirma la identidad de Jesús como Mesías, sino que también subraya la continuidad entre su mensaje y la fe judía. Al invocar estos textos, Jesús se situó dentro de la narrativa de Israel, demostrando que su concepción de Dios estaba profundamente arraigada en la tradición y era a la vez transformadora. Además, el lenguaje de Jesús refleja su posición teológica, que hace hincapié en el reino de Dios, el amor y la gracia. Su uso de términos como Abba y sus referencias bíblicas revelan a un Dios relacional, compasivo y activamente implicado en la vida de su pueblo. Este enfoque invita a reexaminar las visiones tradicionales de Dios, fomentando una fe más personal y dinámica. En última instancia, los términos que Jesús utilizó para referirse a Dios encapsulan su mensaje revolucionario, invitando a los creyentes a una relación transformadora con lo divino. El análisis de cómo los primeros padres de la Iglesia interpretaron las Escrituras a la luz de las enseñanzas de Jesús revela un rico panorama del pensamiento teológico, especialmente a través de las perspectivas de Orígenes y Clemente de Alejandría. Orígenes, uno de los teólogos primitivos más influyentes, hizo hincapié en un enfoque de múltiples capas para interpretar las Escrituras. Creía que la Biblia contenía significados literales, morales y alegóricos, que permitían una comprensión más profunda de las verdades divinas. Tu opinión es muy importante para nosotros. Comenta a continuación qué te parece el vídeo o si tienes alguna pregunta sobre él. La visión de Orígenes animaba a los fieles a buscar percepciones espirituales más allá de la superficie, alineándose con las enseñanzas de Jesús, que a menudo revelaban significados más profundos dentro de la ley y los profetas. Del mismo modo, Clemente de Alejandría abogaba por una interpretación holística de las Escrituras, haciendo hincapié en la importancia del conocimiento y la sabiduría para comprender la revelación de Dios. Consideraba el Antiguo Testamento como precursor del Nuevo Testamento, sugiriendo que Jesús cumplió y transformó las narraciones que en él se encuentran. El concepto del demiurgo, especialmente en el pensamiento gnóstico, también desempeña un papel importante en la interpretación de los relatos del Antiguo Testamento. A menudo se describe al demiurgo como un dios menor o figura creadora, responsable del mundo material, pero distinto del Dios verdadero y trascendente. Esta interpretación diverge de las visiones tradicionales de Dios en el Antiguo Testamento, donde Dios es retratado como el creador y sustentador supremo. Los primeros padres de la Iglesia, como Orígenes y Clemente, desafiaron estas interpretaciones gnósticas, reafirmando la unidad de Dios y la bondad de la creación tal como se expresan en las Escrituras. Esta divergencia respecto a las interpretaciones tradicionales de los encuentros divinos es significativa porque refleja un cambio hacia la comprensión de la naturaleza de Dios a través de la lente de las enseñanzas de Jesús. En lugar de ver a Dios como distante o punitivo, los primeros padres de la Iglesia hicieron hincapié en un Dios relacional y amoroso, invitando a los fieles a comprometerse con las Escrituras de una forma transformadora. Sus interpretaciones sentaron las bases de un marco teológico que sigue influyendo en el pensamiento cristiano hasta nuestros días. Considerar si Jesús vio las historias del Antiguo Testamento como relatos de seres extraterrestres invita a una fascinante exploración de la interpretación bíblica y las implicaciones teológicas. Un aspecto importante de este debate es la interpretación del término Elohim, que a menudo se traduce como Dios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Elohim es un término plural que puede implicar la presencia de entidades no humanas o seres divinos. Esta interpretación plantea interrogantes sobre la naturaleza de estos seres y sus funciones dentro de la narración bíblica. Aunque las lecturas tradicionales hacen hincapié en una autoridad divina singular, examinar Elohim como un término que puede abarcar una gama más amplia de seres celestiales abre nuevas vías para comprender las complejidades del reino divino tal como se percibe en los textos antiguos. La terminología moderna suele reflejar las concepciones contemporáneas de la espiritualidad y el cosmos, que pueden diferir significativamente de las interpretaciones antiguas. En los debates actuales, términos como extraterrestre evocan imágenes de seres de otros planetas,
pero las culturas antiguas pueden haber entendido a los seres divinos de un modo más matizado, integrándolos en su visión del mundo sin connotaciones modernas. Esta divergencia pone de relieve la importancia de contextualizar las narraciones antiguas dentro de sus marcos históricos y culturales, lo que permite una comprensión más rica de cómo el público primitivo pudo percibir estos relatos. Animar a los espectadores a pensar críticamente sobre los relatos históricos es esencial para esta exploración. Al cuestionar las interpretaciones tradicionales y considerar perspectivas alternativas, la gente puede comprometerse más profundamente con el texto y sus implicaciones. Este enfoque crítico promueve una interacción más dinámica con las escrituras, llevando a los fieles a reflexionar sobre la naturaleza de lo divino y los misterios de la existencia. En última instancia, independientemente de que Jesús viera o no las historias del Antiguo Testamento como relatos de seres extraterrestres, la propia investigación invita a una contemplación más amplia de la fe, la espiritualidad y las complejidades de interpretar textos antiguos en un contexto moderno. La exploración de las implicaciones filosóficas de las teorías de Platón en relación con la ciencia moderna revela un diálogo fascinante entre el pensamiento antiguo y la comprensión contemporánea. La pieza central de la filosofía de Platón es su teoría de las formas, que postula que más allá del mundo físico existe un reino de formas ideales o arquetipos que representan la verdadera esencia de todas las cosas. Esta teoría sugiere que el mundo material no es más que una sombra de estas formas perfectas, lo que lleva a plantearse cuestiones sobre la naturaleza de la realidad y el conocimiento. En el pensamiento contemporáneo, las ideas de Platón resuenan en los debates sobre metafísica y epistemología, especialmente en relación con la naturaleza de la existencia y la búsqueda de la verdad. Se puede establecer una conexión intrigante entre la teoría de las formas de Platón y el concepto de universo holográfico. El principio holográfico postula que el universo puede entenderse como una estructura de información bidimensional que codifica la realidad tridimensional, lo que sugiere que nuestras percepciones del mundo físico pueden ser ilusorias. Esta idea es paralela a la noción de Platón de que el mundo material es un mero reflejo de una realidad superior, invitándonos a considerar la posibilidad de que lo que percibimos puede no ser la verdad última. Tales resonancias entre la filosofía antigua y las teorías científicas modernas fomentan una exploración más profunda de la naturaleza de la existencia y la conciencia. Animar a los espectadores a reflexionar sobre la intersección entre filosofía y espiritualidad es vital en este debate. El énfasis de Platón en la búsqueda del conocimiento y la comprensión se alinea con las búsquedas espirituales del significado y la verdad. Al contemplar las implicaciones de sus teorías a la luz de los descubrimientos científicos modernos, las personas pueden emprender una exploración holística de la realidad que abarque tanto la indagación filosófica como la reflexión espiritual. Esta intersección invita a una comprensión más rica de nuestro lugar en el universo, animándonos a buscar la sabiduría que trasciende los límites disciplinarios y fomenta una conexión más profunda con los misterios de la existencia. Si este vídeo te parece valioso, déjanos un like. Realmente marca la diferencia para nosotros y ayuda a que otras personas descubran nuestro contenido. La alegoría de la caverna de Platón es una profunda metáfora para comprender la realidad y la naturaleza de la percepción humana. En esta alegoría, Platón describe a unos prisioneros que llevan toda la vida encadenados dentro de una cueva oscura, frente a una pared vacía. Detrás de ellos, un fuego proyecta sombras de los objetos que pasan por delante, y los prisioneros perciben estas sombras como su única realidad. Esta poderosa imagen ilustra cómo las perspectivas limitadas pueden distorsionar nuestra comprensión del mundo. La cueva simboliza la ignorancia, mientras que las sombras representan el conocimiento superficial que mucha gente acepta sin cuestionar. Las implicaciones de esta metáfora se extienden mucho más allá de los confines de la caverna, conduciendo a una exploración más profunda del viaje de la ignorancia a la iluminación. Platón sugiere que hay que liberarse de las cadenas de la ilusión para descubrir la verdadera naturaleza de la realidad. Cuando el prisionero escapa de la caverna y asciende hacia la luz, al principio tiene dificultades para adaptarse a la luminosidad, simbolizando la incomodidad que suele acompañar a la búsqueda del conocimiento. Sin embargo, a medida que el individuo se aclimata a la luz, empieza a ver el mundo como realmente es, reconociendo las formas que representan la esencia de todas las cosas. Este viaje refleja la búsqueda filosófica de la verdad y la comprensión, subrayando que la iluminación requiere esfuerzo, valor y la voluntad de desafiar las nociones preconcebidas. Animar a los espectadores a considerar su propia comprensión de la realidad es esencial en esta exploración. Del mismo modo que los prisioneros de la cueva pueden no ser conscientes de las verdades más amplias que hay más allá de sus percepciones inmediatas, las personas de hoy en día también pueden encontrarse confinadas por las normas y creencias de la sociedad. Reflexionando sobre sus propias experiencias y cuestionando la naturaleza de su realidad, los espectadores pueden embarcarse en un viaje personal hacia la iluminación.
Este proceso introspectivo no solo promueve el crecimiento personal, sino que también fomenta un compromiso más profundo con las complejidades de la existencia, lo que conduce a una comprensión más profunda del mundo que le rodea. La historia de la Torre de Babel, relatada en Génesis 11:1-9, va más allá de una simple narración sobre la construcción de una torre. Ofrece una visión profunda de la naturaleza de la humanidad, sus deseos, ambiciones y las consecuencias de sus actos. En el relato bíblico, la humanidad, unida por una lengua única, decide construir una ciudad y una torre que llegaría hasta el cielo, simbolizando la búsqueda de la inmortalidad y la grandeza. Esta torre, además de una estructura física, representa un monumento al orgullo y la autosuficiencia del hombre, que se cree capaz de alcanzar los cielos y, en cierto modo, igualar a Dios. Sin embargo, la ambición desmedida del pueblo de Babel no pasa desapercibida. Dios, al observar el proyecto, reconoce el poder de la unidad humana, pero también se da cuenta del peligro que puede representar esta unidad cuando se utiliza para fines egoístas y alejados de la voluntad de Dios. La confusión de lenguas surge, pues, como respuesta directa al intento humano de controlar su destino y desafiar la soberanía divina. Incapaces de entenderse, los trabajadores de la torre se ven obligados a abandonar la construcción y dispersarse por el mundo, fragmentando su unidad. Esta historia se interpreta a menudo como una advertencia contra el orgullo y la arrogancia. El mensaje subyacente es claro: cuando los seres humanos ignoran los límites establecidos por Dios e intentan alcanzar la grandeza por sus propios medios, sin tener en cuenta la guía divina, el resultado es el desorden. La confusión de lenguas no era solo un castigo, sino también una forma de preservar el orden en el mundo, garantizando que el poder humano fuera limitado y que la dependencia de Dios siguiera siendo central. Además, la dispersión de la humanidad después de Babel simboliza la diversidad de culturas y lenguas que vemos hoy. El episodio de la torre marca el comienzo de la pluralidad, una característica que define a la humanidad hasta nuestros días. Aunque puede considerarse un castigo, esta diversidad es también una expresión de la creatividad divina, que muestra que la unidad no tiene por qué significar uniformidad, y que el respeto de los límites impuestos por Dios es esencial para evitar el caos y la autodestrucción. Sin embargo, otros puntos de vista sobre la pérdida de la capacidad de comunicación ofrecen una comprensión más profunda y matizada de las implicaciones de la historia de Babel. Aunque el suceso se interpreta ampliamente como un castigo divino, algunas corrientes teológicas y filosóficas sugieren que la confusión de lenguas pudo representar mucho más que un castigo, sino un hito crucial en la evolución de la humanidad. Al introducir la diversidad lingüística, Dios podría haber estado promoviendo la creación de un tapiz multicultural, en el que los distintos pueblos serían invitados a interactuar y aprender unos de otros de formas antes inimaginables. La dispersión forzada y la barrera lingüística no solo dificultaron la comunicación, sino que también plantaron las semillas para el desarrollo de civilizaciones distintas, cada una con su propia forma de ver el mundo, sus propios valores y tradiciones únicos. Esta diversidad, aunque fuente de desafíos y malentendidos, también ha sido esencial para el crecimiento colectivo de la humanidad. La pluralidad de lenguas no solo reflejaba la división, sino que ofrecía el potencial de nuevas conexiones, en las que el verdadero entendimiento solo podía alcanzarse mediante el esfuerzo mutuo de aprender, traducir y adaptar. Esta interpretación sugiere que la historia de Babel es una metáfora de las dificultades y los triunfos de la comunicación intercultural. Los obstáculos generados por las diferencias lingüísticas son parte integrante de un proceso que, en última instancia, conduce al enriquecimiento espiritual y social. Además, este punto de vista más optimista nos invita a pensar en los matices y estratos del lenguaje, que van más allá de las palabras. A menudo, el verdadero entendimiento entre las personas no solo procede de lo que se dice, sino de cómo se dice, de los gestos, los contextos culturales y las emociones implicadas. Así que, en lugar de considerar la diversidad lingüística como una maldición, esta visión alternativa propone que se vea como un don divino, una oportunidad para que la humanidad descubra el poder de reinventarse, de encontrar puntos de intersección entre distintas culturas y reforzar así los lazos entre los pueblos. Animar a los espectadores a pensar en los significados más profundos que se esconden tras las historias bíblicas es esencial en este análisis. La narración de la Torre de Babel nos lleva a considerar cómo la comunicación da forma a nuestras relaciones y sociedades. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias experiencias con las barreras lingüísticas y los malentendidos, animándonos a buscar la unidad en medio de la diversidad. Al examinar las implicaciones de esta historia, los espectadores pueden comprender la importancia de la empatía, la escucha activa y el valor de las diversas perspectivas para promover el entendimiento. En última instancia, la Torre de Babel sirve como recordatorio de que, aunque la comunicación puede estar plagada de dificultades, también encierra el potencial de la conexión y la colaboración por encima de las diferencias culturales.
Examinar las teorías que rodean el interés extraterrestre por las experiencias humanas abre un diálogo cautivador sobre la naturaleza de la conciencia y las posibles motivaciones de los supuestos encuentros. Muchas personas que afirman haber tenido interacciones con seres extraterrestres suelen describir una serie de experiencias, desde abducciones hasta avistamientos de objetos voladores no identificados, ovnis. Las motivaciones atribuidas a estos supuestos encuentros extraterrestres varían enormemente, y algunas teorías sugieren que estos seres están llevando a cabo investigaciones o experimentos sobre la humanidad, mientras que otras proponen que están aquí para guiarnos o advertirnos sobre nuestros retos medioambientales y sociales. Esto plantea preguntas intrigantes sobre las intenciones de estas entidades y lo que podrían estar intentando aprender de las experiencias humanas. En el centro de estos debates está la idea de la conciencia, especialmente los aspectos únicos que definen la conciencia humana. A diferencia de otras especies, los seres humanos poseen una autoconciencia compleja, la capacidad de reflexionar sobre la existencia y una profunda capacidad de creatividad y pensamiento abstracto. Algunos teóricos afirman que los seres extraterrestres podrían estar interesados en comprender esta conciencia única, quizá como parte de una búsqueda más amplia para comprender la naturaleza de la inteligencia en todo el universo. Esta perspectiva nos invita a considerar la posibilidad de que nuestras experiencias y percepciones puedan tener un significado más allá de nuestra comprensión inmediata, ofreciendo posiblemente ideas sobre la naturaleza de la vida misma. Animar a los espectadores a considerar las implicaciones de estas teorías es fundamental para esta exploración. Si los seres extraterrestres se interesan realmente por las experiencias humanas, ¿qué dice eso sobre nuestro lugar en el cosmos? ¿Somos meros objetos de observación o desempeñamos un papel en una narrativa interestelar más amplia? Al contemplar estas cuestiones, los espectadores pueden iniciar una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la existencia, la interconexión de la vida y los misterios que se ocultan más allá de nuestro planeta. En última instancia, examinar estas teorías nos invita a ampliar nuestra comprensión de la conciencia y nuestra relación con el universo, fomentando un sentido de curiosidad y asombro ante lo desconocido. Resumiendo los principales puntos tratados a lo largo del vídeo, exploramos varios temas profundos que desafían las interpretaciones tradicionales de las escrituras y fomentan un compromiso más profundo con las narraciones bíblicas. Comenzamos examinando la relación entre Jesús y los nombres de Dios, destacando cómo su uso de términos como Abba reconfigura nuestra comprensión de lo divino. A continuación nos adentramos en la alegoría de la caverna, que ilustra el viaje de la ignorancia a la iluminación y subraya la importancia de cuestionar nuestras percepciones de la realidad. Además, analizamos la narración de la Torre de Babel, considerando sus implicaciones para la comunicación y el potencial de unidad en medio de la diversidad. A lo largo de estos debates, hacemos hincapié en la importancia de cuestionar las interpretaciones tradicionales de las Escrituras. Al hacerlo, nos abrimos a nuevas percepciones y comprensiones que pueden enriquecer nuestros itinerarios espirituales. Este enfoque crítico no solo profundiza nuestra comprensión de los textos bíblicos, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y experiencias. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal y compartir este vídeo con amigos que puedan beneficiarse de este mensaje. Tus comentarios y tu participación son inestimables para fomentar una comunidad vibrante. Compartir tus ideas y puntos de vista en la sección de comentarios puede generar debates significativos y mejorar nuestra exploración colectiva de estos importantes temas. Por último, te invitamos a explorar el contenido relacionado de nuestro canal para profundizar en los temas que tratamos. Tanto si profundizas en las implicaciones filosóficas de las teorías ocultistas bíblicas, como si examinas el interés extraterrestre en las experiencias humanas o analizas más a fondo los matices de las Escrituras, hay una gran riqueza de conocimientos esperando a ser descubiertos. Si continuamos juntos este viaje, podremos cultivar una comprensión más rica de la fe, la filosofía y los misterios de la existencia. Gracias por unirte a nosotros y esperamos que sigas participando.